Muy bien, estimados hermanos, agradeciendo a la sede mundial, agradeciendo también a todos los presentes y especialmente a los benditos maestros Samael Umbeor y la venerable maestra Litelantes, porque es gracias a ellos que estamos aquí, que nos motivemos en estos temas trascendentales, ya que la humanidad lo necesita de forma urgente. Si estos temas no son vistos, no son revisados, tristemente nuestra humanidad tropezará cada vez más fuerte. Y por tanto, recoger la sabiduría antigua, como bien lo dijera nuestro venerable maestro Samael Umbeor, es indispensable. Y en esta ocasión se nos ha invitado para tocar este tema que resulta muy interesante y que quizá dentro de todos los temas gnósticos es el menos conocido. En esta preparación de conferencia sucede de que todos temas antropológicos buscamos señalar, recuperar una sabiduría antigua. Y esta sabiduría nos sirva para vivirla intensamente en este tiempo. Por tanto, no buscamos ser solamente una ilustración de lo que pasó, ni solamente información. Buscamos rescatar qué nos puede servir del pasado y que no está presente en estos momentos para ayudarnos en este proceso del autoconocimiento. Bien, nuestro maestro Samael relata en uno de sus libros y nos dice: el Maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterio de Eleusis, etc. Y en todas las sectas cristianas primitivas, tales como la secta de los esenios, que tenían su convento a orillas del Mar Muerto, y uno de cuyos miembros más exaltados fue el divino Rabí de Galilea, Jesús de Nazaret. Esto aparece en el collar del Buda. Resulta interesante ver cómo el maestro, en su sabiduría, dentro de todos estos grandes pueblos del pasado, incluye a este misterioso pueblo, conocido popularmente como araucanos, pero que en nuestro país todavía se les va refiriendo con el nombre con el cual ellos se refieren como nación, como pueblo originario, que sería el pueblo mapuche. Es decir araucano y decir mapuche es similar. La diferencia está en que eran los extranjeros que lo llamaban araucanos. En cambio, el pueblo en sí se denominaba mapuche porque se sentían gente de esta tierra. Mapuche significa gente de la tierra. Por tanto, necesitamos conocer un poco de este pueblo. Como reseña, tenemos que este pueblo mapuche, que aquí tenemos algunas imágenes, parte de un autor, pintor chileno, Subercaseaux, y vemos representado la imagen imponente, heroica, de un toqui mapuche. Toqui significa un cacique o un dirigente guerrero que dirige en ocasiones especiales, en este caso durante una guerra. Y vemos aquí a este toqui conocido como Lautaro o Lestraro, y él, ostentando una bandera, señala
el propósito y la misión que tuvieron en aquellos tiempos, que fue encontrar la manera de salir adelante ante la invasión extranjera, ante el colonialismo. En este caso vemos acá la zona donde se ubican actualmente el pueblo mapuche, en el sur de Chile, y podríamos definir que es la zona de un pueblo con una sabiduría solar en la zona más austral del mundo. Por tanto, sería un culto solar en el sur del mundo. Este pueblo se dio a conocer principalmente por los propios países o imperios que buscaban conquistar América. Todos sabemos, somos una mezcla de razas. Por un lado la aborigen y por otro lado la española. Por eso heredamos la lengua, que es el español. Y principalmente este pueblo aborigen se destacó porque fue el único que logró subsistir a la invasión española. Por tanto, se le reconoce que tuvieron más de 400 años en guerra contra los españoles. Y según los historiadores, nunca fueron vencidos. Esto equivale a decir que es España, con sus representantes en Chile, lograron llegar a acuerdos con el pueblo originario mapuche y le concedieron su autonomía. Por tanto, en aquellos tiempos, España se vio obligada a detener su invasión en el sur de Chile. Y en esta zona que habíamos mostrado anteriormente, se señaló territorio araucano o territorio mapuche. Esta guerra fue bien singular, ya que cuentan los cronistas, los mismos invasores con sus cronistas, relatan que era muy difícil combatir a este pueblo. Singularmente, ellos todos armados con lanzas, con picas, con garrotes de madera, con flechas y posteriormente recuperando caballos, ya que el pueblo originario no poseía caballos, se volvió experto en la cabalgadura y le permitía enfrentar con mucha fuerza al invasor. En estos tiempos, los españoles poseían cañones, arcabuces, espadas de metal, de acero y distintos sistemas de combate, entre ellos las fortalezas, ¿cierto?, fuertes y lugares fortificados. Por tanto, el desafío para el pueblo originario, el pueblo araucano, era extremado, digamos, imposible, ya que las fuerzas opositoras eran tremendas. Y por tanto, necesitamos reconocer que hubo un autor que destacó esta valentía. Nos estamos refiriendo a don Alonso de Ercilla, que escribió un poema épico llamado La Araucana y que relata ciertos datos, señala ciertas claves que permitió al pueblo araucano vencer. Entre una de ellas es que además de poseer poderosos guerreros, poseían también soldados místicos, los cuales se enfrentaban en un mundo espiritual a los conquistadores. A esta le podríamos llamar la guerra mágica. Y se juntaban chamanes araucanos, que nosotros conocemos como machis, congregados en ciertas zonas especiales del sur de este territorio, para enfrentarse astralmente contra los invasores. Y relatan los mismos historiadores que no entendían de dónde salían los guerreros. Tenían las zonas cubiertas y aparecían de distintos lugares, atacando por distintos flancos, muchos de ellos
inaccesibles, y siempre se sorprendían de la valentía, y este relato épico de la Araucana se señalan estas cualidades. Pero necesitamos ahondar un poco más en la singular vida de estos pueblos originarios, a la luz de la gnosis. En primera instancia, vamos a hablar un poco de su mitología, que para ellos es su creencia íntima. Es decir, para el pueblo araucano o pueblo mapuche, es una realidad. Por tanto, debemos ser muy respetuosos para entender su singular forma de ver el mundo. Entonces se cuenta que en un inicio, en el origen, unos seres muy antiguos, conocidos como los pillanes, entre ellos un pillán mayor, que para nuestros conceptos gnósticos sería un ser original, primigenio, como un ángel o un arcángel, se enfrenta a uno de los más grandes, que sería el Sol. Entonces, este Pillán Antú, el Sol, ciertamente dirigía, ¿cierto? Encaminaba el mundo, la tierra, con sus poderes, dándole vida a este mundo. Y hubo un Pillán que se enfrentó a él por envidia, se cuenta. Este es Peripillán, que sería el Pillán del fuego. Por tanto, el fuego estaba envidioso de la luz del sol y se enfrenta en batalla cruenta. En esta situación, el sol logró embestirlo, vencerlo y lo lanza a la tierra, a lo más profundo del mundo. Y allí encerrado dentro de la tierra, de la corteza terrestre, se le reconoce como la fuente del fuego de los volcanes. Por tanto, todos los volcanes se dice que encierran al Peripillán, que fue conocido posteriormente como un espíritu rebelde y que también fue honrado por los pueblos originarios. Entonces, Peripillán sería una suerte de ángel caído que estaría encerrado en las entrañas de la tierra y que es producto de sus movimientos, de sus molestias, de lo que hace el hombre sobre la tierra, lo que produce los terremotos, lo que produce los cataclismos, las erupciones volcánicas, etc. Y aquí vemos en esta imagen una representación que tienen los araucanos o mapuches de estas divinidades, que serían sus representaciones en madera, los chemamul. Y estos chemamul, o gente de madera, veámoslo, se asemejan un poquito, ¿no?, a un moai, se asemejan un poquito a un individuo gigante, a un individuo primigenio, antiguo. También se dice que el hombre o la mujer que saca máximo provecho de su vida puede acceder a la esfera de los pillanes. Por tanto, el mapuche celebra mucho a sus antepasados porque reconoce en ellos la posibilidad de convertirse en pillanes. En este caso, serían personas, individuos que han realizado ciertas facultades en vida y se han convertido en pillanes. También señalamos que en la zona, verán ustedes las manos que están cruzadas hacia abajo, como protegiendo los órganos sexuales, los órganos creadores, nos están refiriendo a algo. Ciertamente estos ángeles caídos, como el Peripillán, al parecer el enfrentamiento que tuvo con el sol estaba relacionado, ciertamente, como aquellos ángeles caídos que aparecen en las Biblias, ¿cierto?, que aparecen en los textos sagrados. Es decir, hay una analogía. También tenemos dentro de la mitología mapuche la referencia al diluvio universal. ¿Qué es esto?
Bueno, se cuenta que en el origen las gentes que vivían en estas tierras olvidaron a Dios, olvidaron las rogativas de agradecer la vida, de afanarse de las cosas materiales. Y por tanto necesitaron, ¿cierto?, un cataclismo. Y se cuenta que una de las serpientes creadas específicamente para llamar la atención a la humanidad, fuera de control, se enfrenta a la humanidad y cuenta de esta manera la leyenda. El dios del sol Antú y la diosa de la luna Cuyén tuvieron hijos que cayeron del cielo a la tierra, que fueron convertidos en una serpiente negativa de las aguas, Kai Filú. Siguió una inundación y Kai contra el Creador, y el sol hizo la buena serpiente, Tren Filú, como vigilante de Kai. Además, el sol enseñó a los mapuches, pero los mapuches olvidaron la educación y se pelearon. Luego el sol dejó actuar a Kai, quien subió las aguas para ahogar a los mapuches. Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos encorvándose. Entonces aquí tenemos, según el relato, ciertamente esta serpiente positiva enfrentándose a la serpiente negativa. Y esto provocó grandes cataclismos sobre la tierra. En esta lucha, la serpiente negativa comenzó a hacer subir el mar. Y como la serpiente positiva asistía a la humanidad por orden de Antú del sol, comenzó a hacer ascender las montañas. Por tanto, aquellos que obedecieron a la serpiente positiva se salvaron. Pero aquellos que siguieron testarudamente atrapados por la serpiente negativa, perecieron. Y esto implica reconocer en este pueblo antiguo que conocieron y experimentaron este diluvio ancestral. Diríamos que este pueblo es tan antiguo como la catástrofe de la Atlántida. Es decir, experimentaron en carne propia los ancestros esta vivencia tremenda que fue en que el mundo pereció bajo las aguas. Recordemos, la quinta raza, nos diría nuestro venerable maestro Samael. Por tanto, este pueblo antiguo recoge gran parte de su sabiduría de aquellos pueblos que se salvaron de la quinta raza, que se salvaron a la quinta raza. Es decir, todos los atlantes que lograron superar la catástrofe, heredaron sus conocimientos a estos pueblos originarios. Pero en un sentido más profundo tenemos el aspecto esotérico prácticamente. ¿Qué es esto? En que así la serpiente positiva, la que asciende, nos libera, así la serpiente negativa nos condena. Aquí vemos Tren Filú, la serpiente de bronce que sanó a los israelitas en el desierto, nos libera y nos permite superar toda catástrofe. Este sentido místico, señalado, ¿cierto?, en este relato mitológico, nos dice que esta serpiente positiva asciende victoriosa en la columna vertebral del iniciado. Nos permite subir por la cordillera de los Andes, interior, elevándose más y más para salvarnos de las aguas caóticas de la vida. Esta, la divina serpiente de bronce, nuestra divina madre Kundalini, nos rescata de las tinieblas del error y de la miseria, acercándonos a Antú el sol, nuestro propio real ser, y hacernos habitantes de Millarruca, la morada del sol. Por otro lado, tenemos Kai Filú, que nos asemeja, ¿cierto?, a Kali,
o a esta serpiente tentadora del Edén. Cai Filú, la serpiente negativa, es el abominable órgano cundartiguador que nos hipnotiza y duerme nuestra conciencia, olvidando nuestro origen divino, renegando del conocimiento y cayendo en la degeneración. Continúa uno de los relatos ancestrales, la historia de la creación del hombre y de la mujer. En este relato se cuenta: el gran poder envió una estrella, hija suya, con figura de varón, para poblar el desierto de la tierra. Luego de haberlo enviado, el hombre cae de cabeza al árido suelo volcánico y queda inconsciente. Ante esta contingencia, que le impedía cumplir su misión, el gran poder decide enviar otra estrella, ahora con forma de mujer, para que lo despierte. En su camino, la mujer va dando vida al mundo, creando la naturaleza, dando color y belleza a la creación. Una vez al lado del varón, va despertando cada uno de sus miembros. Entonces de ellos surgen las grandes montañas, abismos y ríos de la tierra. Sin embargo, se ve impotente sola frente a uno de los órganos del varón. Puede despertar todo el cuerpo, la mente y afectos del hombre, pero no puede despertar su espíritu, que está profundamente arraigado en el órgano del corazón. Entonces es la voluntad de Futachau, que sería una expresión de la divinidad, que había querido que el despertar del espíritu fuera solo del hombre, en el deber de recuperar el ser de la conciencia. La ayuda femenina no bastaba, pero sin ella tampoco el hombre llegaría nunca a la decisión crucial, autodespertar la chispa divina de su espíritu. Por tanto, aquí se señala un aspecto fundamental que todos nosotros debemos reconocer, que es, en definitiva, la necesidad del matrimonio perfecto. Aquí vemos y señalamos cómo la mujer puede ayudar al varón. En la obra del maestro se señala que es el aspecto femenino, nos estamos refiriendo a nuestra divina madre, lo que nos ayuda al despertar de la conciencia. Porque nuestra divina madre es como una estrella que nos viene a auxiliar, tanto a varones como a damas. Pero en otro sentido trascendental, decimos que son también las esposas que nos pueden ayudar, mutuamente nos ayudamos en el matrimonio perfecto para despertar nuestras conciencias, para desarrollar nuestro potencial. Y se relata por algunos mapuches y dicen: los antepasados sabían de mujeres que transformaban en fuego inmortal a los grandes caciques. Es decir, es la mujer quien puede despertar los grandes potenciales que tenemos internamente. También dicen, para no perder poder espiritual, él mismo, refiriéndose al hombre, él mismo con su voluntad se ordena y se vigila y no necesita castrarse porque tiene mente y sabiduría. Es decir, el varón, ciertamente por medio de la voluntad y de su propia vigilancia, puede aprovechar de esta energía creadora y llevarla a una instancia superior, gracias a al íntimo contacto con su esposa. También relatan, antiguamente los esposos se educaban mutuamente cuando alguno de los dos se propasaba o se descontrolaba en el sexo. Estas son palabras de los mismos mapuches, de algunas damas mapuches que se lo relataron a un antropólogo y que señalan aspectos desconocidos, incluso ciertamente para muchos del mismo pueblo mapuche que existe en el sur de Chile. También señalan, la fiebre de una pasión enturbia la claridad de una buena elección. Es decir, cuando uno está lleno de pasión, se hace muy difícil encontrar la persona correcta.
Uno puede fascinarse con la hermosura o la belleza física, pero olvida el aspecto interno. Y esto es un dato importante que no debemos olvidar, sobre todo para aquellos que aún no han encontrado a la persona correcta, que aún están esperando y buscando. Y no dejarse llevar exclusivamente por la belleza física, porque es más importante lo de adentro. Le dice también, si usted se hubiese vigilado más joven, hubiera encontrado a una mujer perfecta. Un buen pensar de la mujer hace fecunda la casa de un esposo sabio. Ese es un desafío, ¿cierto? Para el matrimonio, es un desafío para la dama, ¿cierto?, que está en un matrimonio, que también ella aporte con el poder, ya que se señala para el pueblo mapuche que la mujer encierra el vientre de la tierra y por tanto su poder para hacer el bien es tan grande como para hacer el mal. Y depende de ella en parte lo que piense, lo que sienta, cómo influye positivamente en su marido y pueda él arribar ante las dificultades de la vida. Por tanto, el rol de la mujer es decisivo en el éxito de un hombre. Así nos dice el pueblo mapuche. Todos sabemos que los pueblos originarios se relacionan íntimamente con la naturaleza. Y esto lo vemos en toda Sudamérica, tanto en la Amazonía como entre los quechuas, aymaras, así también en la zona austral de Chile. Es decir, la sabiduría de la naturaleza inspira a todos aquellos que viven dependiendo de todos sus recursos naturales. Por tanto, ellos aman profundamente la naturaleza, no solamente como un bien económico, sino que más bien porque ellos conocen los espíritus que animan la naturaleza. Hoy por hoy, tristemente, vemos en aquel mentado concepto de ecología un sentido económico. Pero hemos olvidado que la naturaleza está viva, tiene vida. No es un mero objeto de beneficio económico. Nosotros debemos aprender a hacer la diferencia, separar aquel concepto ecológico por un sentido más profundo, más espiritual, como nos señalan estos pueblos originarios. Entonces ellos, en su lenguaje, utilizan el término gen, que sería el espíritu que anima las cosas. Y aquí vemos que conocían el gen de todo lo creado, del agua, del fuego, de la tierra, del aire. Y ellos decían que los bosques, que las montañas tenían su gen. Y es esto lo que anima la naturaleza. Si uno está en armonía con el gen, es posible que la naturaleza responda a nuestros requerimientos. Por tanto, la sabiduría de conocer la naturaleza la podemos llevar en armonía, en sabiduría, porque por medio del amor que nosotros tengamos a nuestro entorno, a los árboles, a los animales, a los elementos, en ese sentimiento conoceremos sus secretos. Porque la cerradura que abre estos secretos es la persistencia. Y bien lo vemos en la obra del venerable maestro, especialmente en el libro Medicina Oculta. Cómo el maestro nos enseña a trabajar con el elemental intercesor. Es decir, aquel aspecto interior de cada quien que logra hacer contacto con los espíritus de la naturaleza y traernos sus bienes, sus beneficios y su ayuda. Esto lo conocemos como elementoterapia. También sabemos, y es muy conocido, el concepto de Dios, no solamente en el mundo occidental, que lo hemos heredado
en Sudamérica, principalmente de los españoles. Pero no debemos olvidar que los pueblos originarios tenían su propia religión, su propia espiritualidad. Y por tanto ellos hablaban de una divinidad que tenía muchos nombres. Lo llamaban Futachao, Guenechen, Elche. Guenechen significa el dueño de la gente o el dueño de la humanidad. Eso de ser dueño significa también ser responsable de la humanidad. Y se señala a esta divinidad como un aspecto masculino y femenino. Porque para el concepto mapuche, nada está solo. Todo va en dos, todo va en pareja. Se habla del binario. Es decir, si hay un aspecto masculino, también tiene su aspecto femenino. Y ahí vemos esta señal de la dualidad, de la divinidad, este aspecto hermafrodita o andrógino, mejor dicho, que señala también el venerable maestro, ¿cierto?, en la divinidad, en los ángeles, que serían andróginos y que están presentes y dirigen la naturaleza. También nos señalan los pueblos originarios, los mapuches, que reconocen en su propia experiencia interior que hay fuerzas negativas que nos impiden penetrar en los misterios de la vida. Cuando ellos hablan del mal, hablan de este mal como huecufe. Huecufe sería un espíritu negativo que puede penetrar al ser humano y lo controla, haciéndolo malvado, haciéndolo pasionario, sin freno. Entonces este huecufe puede atrapar el alma y al atrapar el alma la condiciona. Para el pueblo mapuche, este huecufe puede ser combatido, principalmente por el chamán de la comunidad, la machi, que sería una chamana, ¿cierto?, una curandera, que tiene el poder, que tiene el conocimiento para quitar ese huecufe del cuerpo del enfermo y sanarlo. Pero ahí vemos en profundidad, ciertamente, el poder femenino, cómo actúa en nuestro interior. En esto hay un símbolo, que sería nuestra propia Madre Divina, la que nos va ayudando en este despertar de nuestra conciencia. Por tanto, el pueblo mapuche ha heredado conocimientos, por un lado, pero ha perdido otros. Y reconocemos en este sentido de que nosotros, por medio de la gnosis, podemos ir entendiendo este lenguaje y recuperando la sabiduría ancestral. Se señala que existieron en el pasado seres mitológicos, energías negativas que lograron cristalizarse y se relatan en las zonas australes cómo estos seres mitológicos se manifiestan en las noches cerradas, en lugares ocultos. Aquí tenemos a la derecha el imbunche, que se dice que los brujos, que son individuos con poderes, con facultades, que son dominados por el huecufe. Estos brujos o calcus crean seres tenebrosos. Y estos seres tenebrosos atrapan el alma de aquellos que andan distraídos, de aquellos que andan expuestos al mal, con malos pensamientos, con malos sentimientos. Entonces, estas fuerzas negativas, nos dicen los mapuches, existen, son reales, y son ellas las que nos enferman. Vemos claramente en la obra del venerable maestro cómo estas fuerzas negativas, ciertamente, si estamos distraídos, pueden atraparnos y tristemente enfermarnos. El mal existe, pero favorablemente en la obra del maestro existen medios para protegernos, para beneficiarnos y contrarrestar estas fuerzas. Aquí tenemos la imagen
de la mujer chamana, curandera, conocida como Machi, y que ella se presenta como una dama que se prepara por medio de los sueños, por medio de las experiencias místicas, que le guían hacia el desarrollo de sus facultades. Estas facultades son, en definitiva, herramientas de trabajo para ayudar a su comunidad, a su pueblo. Por tanto, en cada zona del sur de Chile existe una Machi que está encargada como un médico a sanar a su gente. La salud que entrega es por medio de la elementoterapia, es decir, trabaja con los espíritus de las plantas, entrega ciertas plantas a su gente. Y todo esto producto del estudio de los sueños. Se relata, por ejemplo, que el enfermo va a la Machi y la Machi, para entregarle la medicina, debe soñarlo. Es decir, le da un tiempo, le dice, venga mañana y le doy su remedio, su lagüen, su medicina. Por medio de esto, vuelve el enfermo y al otro día le tiene su medicina. Es decir, la Machi sueña, lo que permite sanar al enfermo. También se cuenta que utilizan distintos métodos. Ven la orina del enfermo, le observan ciertas formas en su rostro, en su aspecto, o ven señales en el cielo, distintas formas de descubrir qué es lo que causa o genera la enfermedad. También se cuenta que por medio de ciertos rituales, conocidos como el machitún, puede la Machi curar al enfermo. Y que prácticamente el machitún es un exorcismo que dura toda la noche. Y para ello necesita la ayuda de toda la comunidad para sanar ese caso grave. Están toda la noche cantando, están toda la noche haciendo ruido, se dice, para alejar los malos espíritus. Y es la Machi en ese momento en que extrae la enfermedad del enfermo y le permite la salud. Resulta importante reconocer un aspecto que todos quizá hayan visto en el logo del Congreso, este cultrún, que sería el tambor sagrado, que sería una herramienta que utiliza la Machi para sanar, y que para nosotros, como logo del Congreso, significa lo que nos puede ayudar a sanarnos, ya que en él encierra grandes significados. De lo que podemos decir es que en definitiva el cultrún está señalada la cruz fuertemente, indicando, se dice, el Melihuitrán Mapu. Esto sería las 4 esquinas del mundo, es decir, 4 zonas del mundo que para nosotros serían los 4 puntos cardinales, pero que encierran un secreto profundo. Bien sabemos el sentido de la cruz, es el sentido de la alquimia, de la transmutación de las energías. Porque así como decíamos, el mapuche conoce, o bien conoció, no lo sabemos. Quizá algunos todavía lo sepan, el secreto de la transmutación entre esposo y esposa. Y por tanto en el cultrún señalan esa clave, la cruz. Y por medio de la cruz, en armonía, del tocar del tambor con cierto ritmo, ¿cierto? El tambor es como un latido del corazón que va entregando una vibración y esa vibración impacta al enfermo. Lo lleva a un estado de conciencia diferente, lejos de la enfermedad. Porque el mapuche dice, no existe enfermedad. Porque no existe en su idioma la palabra enfermo. Es más bien un desequilibrio. Entonces decimos ciertamente que por medio de esta herramienta de trabajo, este tambor sagrado, la Machi logra ayudar al enfermo. Pero además de esto, encierra ciertos datos cosmológicos. Existe también en el cultrún un calendario que indica
el año solar. Los mapuches dicen, los meses los contamos con la luna y los años los contamos con el sol. Entonces, en este cultrún, y ustedes lo pueden ver en el esquema superior, ciertamente aparece la división del cultrún señalando, ¿cierto?, los 7 días de la semana, multiplicado por 4, nos dan 28 días, que serían el mes lunar, que indican, ¿cierto?, sus periodos de cosechas, de cultivos, de trabajo en la tierra. Pero a la vez, si identificamos en los vértices de las líneas del cultrún los distintos meses del año solar, formando finalmente un año completo de 365 días. Singularmente celebran un ritual, el Huetripantu, todos los 24 de junio, que sería en definitiva el solsticio de invierno, y en él calibran todos los años con la observación de las sombras de su tótem sagrado, que es conocido como el Rehue, que es el lugar, la escalera maravillosa que les permite ascender a los mundos superiores, cómo van regulando año tras año, estar en armonía con la naturaleza y con el sol. Aquí tenemos este tótem sagrado, el Rehue, y es muy interesante, como verán, muchos de ellos o tienen 4 peldaños o 7 peldaños. Esto depende del grado de despertar de la machi, de la curandera o chamana. Es decir, dependiendo de su propio trabajo interior, de su perfeccionamiento, le permite ascender, como vemos, a la machi sobre el Rehue, y al lado tenemos a un sacerdote, ya que hubo gran influencia religiosa en la época de la colonia en el pueblo mapuche. Pero el mapuche o araucano tenía su propia creencia, su propia religión. Y para ellos resultaba complejo entender la religión cristiana desde esa perspectiva dogmática. Porque para ellos la espiritualidad, la religión, no puede ser un dogma. Debe ser un estado de conciencia, una forma de vivir. También vemos en el Rehue distintos sentidos más profundos aún. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que dentro del cuerpo humano, en su aspecto interno, existen los 7 chakras. Así también se ven reflejados en cada uno de los peldaños esos niveles, esos grados de despertar interior. Por tanto, el ascenso que hace la machi por el Rehue implica ese despertar de la conciencia que logra en estado de éxtasis, que realiza en sus ceremonias, en sus rituales sagrados, ¿cierto?, en sus distintos ciclos. Aquí tenemos un esquema más o menos como el pueblo mapuche ordena sus tiempos, sus espacios, sus dimensiones, y que están señalados en el Rehue. Tanto el mundo superior, el Huenumapu, que sería el cielo, el mundo medio, o Mapu, que sería el mundo que todos vivimos y conocemos, y el Minchemapu, el mundo inferior. Para el mapuche, para ascender al cielo, dicen, primero se sube el primer peldaño, es decir, para ascender a los mundos superiores, primero hay que bajar. Pero curiosamente, sube. Misterioso. Para subir, primero hay que bajar. Pero avanzar ese peldaño, sube. Porque es el primer peldaño. Entonces, en este primer peldaño, se desciende. ¿Qué equivale a decir esto? De que hay que hacer una mirada interior, de nuestro estado interior, de nuestra propia negatividad. No podemos pensar en subir hacia los mundos superiores si no primero vemos nuestros errores, si no primero vemos nuestro ego, si no primero vemos todos aquellos aspectos negativos que nos impiden nuestro despertar. Posteriormente, pasado ese nivel, recién ahí se asciende al segundo peldaño, que es el mundo real.
Por tanto, para el mapuche, nosotros, que somos los extranjeros para ellos, no vemos la realidad de las cosas. Vemos lo que creemos ver. Vemos una fantasía del mundo. Y posteriormente, de haber visto el mundo como es, podemos ascender a los mundos superiores. También necesitamos conocer, y quizá para muchos chilenos pueda resultarnos novedoso y quizá ignorado en muchos casos, que además en el pasado, además de la machi, antiguamente durante la época de la conquista española en nuestro país, había también el sacerdote del Canelo, el renú, que era una suerte de iniciado. Digo una suerte porque se sabe muy poco de él. Los cronistas lo relatan, pero después de la guerra de Arauco, obviamente el imperio español se ocupó mucho en estos personajes, ya que dependía de ellos si se hacía guerra o se hacía paz. Por tanto, siempre procuraron eliminarlos. En definitiva, esta estirpe de sacerdotes mapuches desapareció. Eso es lo que se sabe. Si han persistido en las sombras, en el hermetismo, no lo sabemos. Este renú sacerdote del Canelo se cuenta que poseía una sabiduría perdida, ya que conocía ciertos símbolos, ciertos secretos que transmitía a través de la escritura de las cortezas de los árboles. En Chile no hay mucho hallazgo lítico, como podrían ser petroglifos, construcciones monumentales, que a todos nos maravilla Perú, ¿cierto? Bolivia, que tiene construcciones monumentales de antiguas culturas ancestrales, pero en el sur de Chile no se ve eso, no es común. No vamos a encontrar posiblemente una pirámide en el sur de Chile. Por tanto, se dice que la cultura mapuche no es una cultura muy importante a nivel, ¿cierto?, de civilización. Pero indagando profundamente en los textos antiguos, se nos relata que los antiguos tenían maneras de transmitir su conocimiento. Y era a través de la escritura en ciertas piedras, lajas, piedras delgadas, donde marcaban ciertos símbolos que enviaban señales, mitología, relatos, y que permanecían y eran guardadas en ciertos lugares, y así también escribían en pulpa de árbol, principalmente del árbol quillay, un árbol nativo de Chile. Este árbol, curiosamente, tiene ciertas cosas particulares. Cuando se escribe sobre la corteza fresca, se expresa claramente la escritura, pero una vez que se deshidrata y se seca la corteza, se contrae. ¿Y eso qué permite? Que lo que está almacenado allí se oculte. Para poder verlo, necesitaban hidratar nuevamente esa corteza para que recuperara su ductilidad y se pudiera expresar lo que allí estaba almacenado. Cualquier persona ignorante, al tratar de abrir esto, lo rompía. Vemos ahí, ¿cierto?, una suerte de biblioteca en la cual los antiguos mapuches grababan ciertos secretos, ciertos relatos. ¿Quién sabe qué sería eso? Pero aquí vemos en algunas pinturas rupestres, ahí vemos algunas que aparecen en la zona de la Patagonia Argentina y como también se representan en los textiles. Es decir, en los textiles aún se han recuperado estos símbolos, estas señales muy interesantes que relatan aspectos, muchos de ellos se expresan en el cultrún, ¿cierto?, en el tambor sagrado, y muchos otros todavía hay algunas ideas, algunos conceptos, como podría ser una planta medicinal de gran importancia, se señalaba con este símbolo. Y así sucesivamente, mucha cantidad de símbolos. Hay en el sur de Chile un petroglifo que está muy deteriorado y ahí señala también ciertos símbolos. No se sabe qué dice. Tristemente se ha perdido ese conocimiento, ya que los autores de estos petroglifos han desaparecido. Bien sabemos que
Dentro de la cultura mapuche hay distintos grados de conciencia y el renú se le consideraba aquel aspecto que manejaba conscientemente el saber, la sabiduría. Por tanto, dentro del ser humano, ¿cierto?, estaban para el mapuche el hombre común, que seríamos nosotros, que accede a cierto nivel de conciencia. Es decir, ve la piedra y quizá en sueños percibe un aspecto oculto de la piedra. Pero el mapuche común percibe espíritus en la piedra, le da valor, sentido y profundidad. Quizá a eso debiéramos aspirar al ver la naturaleza. Pero también la machi accede a niveles más profundos, es decir, alcanza a percibir al elemental de la naturaleza y puede interactuar con él para dar salud a los enfermos. Y es finalmente el renú mapuche, el sacerdote, que tiene acceso a los aspectos más elevados, que para nosotros sería el ser. Vemos también que en el pueblo mapuche existió la religión del despertar. Esta religión ciertamente consideraba que el vigilarse a sí mismo era la manera de entrar en contacto con los espíritus. Decían los mapuches, el que se vigila a sí mismo todas las horas no necesita de ninguna religión. ¿Por qué? Porque para el mapuche la religión invasora o del invasor era una religión dormida, porque quienes lo practicaban no sabían lo que era. Como dijera el maestro sobre los pueblos aztecas, los misioneros hablaban de Dios, hablaban de los ángeles, pero jamás los habían visto. En cambio, los sacerdotes aztecas tenían experiencia directa de esas realidades. Así también sucede con el pueblo mapuche. Para ellos, el vigilarse es una ceremonia diaria, indispensable. Sin la vigilia no hay espiritualidad. Sin la vigilia, ciertamente, se pierde la vida. Para ellos, la frase que motivaba a sus guerreros era decir, despiértate, buen guerrero, motivándose entre ellos para estar alertas, para estar activos. Debes tener la mente despierta, decían. El dormido no tiene fuerza espiritual para practicar lo que sabe. Cuando nosotros estamos dormidos, ciertamente nos falta esa fuerza. Por tanto, si no buscamos el despertar de la conciencia, en este caso como gnósticos, para desarrollar el trabajo interior, o bien trabajar seriamente sobre nosotros mismos, ciertamente iríamos por mal camino. Aquí tenemos algunos ejemplos de los hijos del sol. Vemos entre los pueblos mayas, aztecas, a Quetzalcóatl, que se señaló como un Cristo. ¿Por qué? Porque logró el desarrollo total de sus facultades, que logró encarnar a esa fuerza cósmica en su interior. También tenemos a Manco Cápac como hijo del sol, que fundó el Cusco en el Perú. Señalamos también a Viracocha, ciertamente en Tiwanaco, una ciudad sagrada que brilló con el esplendor de este gran maestro que iluminó a su pueblo y que entregó gran sabiduría en aquellas épocas. También tenemos a un aspecto desconocido del pueblo mapuche, el Mare Puantú, que sería un ser divino que se cuenta existió antes del diluvio y que señaló a los pueblos originarios el error que estaban cometiendo y enseñó la doctrina de Tentenbilú o Tren-Tren-Bilú, es decir, de la serpiente ascendente. Vemos del Mare Puantú un símbolo que se conserva en algunas mantas o ponchos le dicen, ¿cierto?, en México. Bueno, en Argentina también, acá en Chile decimos mantas, macuñ entre los mapuches, y nos relata un antropólogo mapuche que este símbolo representa a este señor Marupuantú, a este maestro solar, al Cristo mapuche, literalmente, que tiene la capacidad superior de guiar a su pueblo. Y allí vemos algunas características. Se dice que esta figura está de rodillas orando por su pueblo, es decir, señala la humildad. En ese triángulo
en la zona inferior señala el sexo, que está plenamente activo, señalando a un Cristo, señalando a una fuerza creadora. Y por otro lado, aspectos superiores, ¿cierto?, de la mente cristificada. Mare Poitou tenemos distintas representaciones y este mismo antropólogo nos señala. Esta imagen podría ser expresada de distintas formas para señalarnos la venida de este nuevo Cristo, que en el momento preciso, cuando la humanidad más lo necesite, va a aparecer, nos relata el antropólogo. Y nos dice con mucha claridad que en la antigüedad vino este Mare Poitou y nos vino a enseñar como una suerte de mediador entre lo humano y lo divino. En definitiva, una avatara. Y él dice que esta imagen muy conocida entre el pueblo mapuche se irá modificando con el tiempo, con los años, y nos va dando ciertos datos. ¿Por qué? Porque el Mare Poitou sería la conexión entre lo humano, lo material y lo divino. Y por tanto él lo va simplificando, ¿se dan cuenta? Va apareciendo una suerte de sol, una suerte de figura como una chacana entre el pueblo peruano. Ciertamente esta expresión del Mare Poitou se manifiesta de forma estilizada como la avatara mapuche, que está presente en el tejido mapuche. Pero nos resulta muy interesante saber que esta imagen es similar a esta misteriosa foto. Verán ustedes que esa imagen estilizada se asemeja mucho a esa manta o ese poncho que aparece en esta foto. En esta fotografía hay una clave, hay un secreto que nos señala de parte del mapuche a quienes ellos están esperando. En este poncho, que quizás es de otra cultura, está señalando claramente al Mare Poitou de esta era. Veamos la foto. Esa es la manta. Como verán ustedes, este avatara, el Mare Poitou, ya llegó y está con nosotros. Por favor, el video.